Carlos Sánchez Berzaín está conectado con nosotros. Buenas noches, Carlos, y gracias por atendernos. Feliz cumpleaños, Patricia. Un saludo a todo tu equipo y por tu intermedio a toda la audiencia tan importante que tienes en las Américas. Felicidades. Gracias, Felicidades Carlos. por el cumpleaños. Felicidades por el programa. Bueno, lo que dije al principio, en el intro, es que habíamos hablado contigo de 4 fases. Tú sueles no equivocarte, Carlos. ¿En qué fase nos encontramos ahora? Si hacemos además un resumen de las 4 fases que deberían ocurrir después del 28 de julio. Las fases que yo hablé era cuando analizábamos el proceso electoral de Venezuela. La primera fase, la campaña electoral, ganada por la oposición, ganada por María Corina Machado, en la cual, pese a las trampas, al control total de la dictadura, María Corina logra movilizar al pueblo venezolano, pierde el miedo el pueblo venezolano, están en campaña, y en esa campaña, pese a las 2 inhabilitaciones, a María Corina Machado y a Corina Lloris, hay un candidato que termina siendo presentado para la elección del 28 de julio, en el que se monta todo el rechazo del pueblo venezolano contra la dictadura, liderado por María Corina Machado. O sea, la primera fase ganada por la oposición. La segunda fase es la del 28, el desafío de ir a votar, porque cuanto menos gente vote, más le conviene a la dictadura. Las dictaduras promueven el ausentismo. Y segundo, controlar el resultado, porque obviamente el fraude estaba montado. Nuevo triunfo para la oposición, porque Venezuela se vuelca masivamente a la votación, y a las pocas horas de cerrada la elección, de cerrada la votación, cuando Maduro presenta su fraude, lo que pasa es que recibe una respuesta contundente con pruebas documentadas que van creciendo y que llegan a más del 80% de las actas, porque los venezolanos habían estado en cada mesa, más de 600,000 venezolanos se movilizaron, tenían documentadas las actas y le muestran a la dictadura, a Venezuela y al mundo que Maduro perdió y que además estaba cometiendo fraude. Gran éxito el 28 de julio, nuevo triunfo para la oposición y una gran nueva derrota para la dictadura. La tercera etapa empieza inmediatamente después y es la de la disputa de la narrativa. Maduro saca su falsificación y dice: he ganado. La oposición le muestra que no es cierto y dice: el presidente electo, el ganador es Edmundo González Urrutia y por lo tanto es el presidente electo de Venezuela. Y en esa etapa pasan días, pasan semanas, en las cuales lo que hace la dictadura es utilizar 2 mecanismos. Primero, el terrorismo de Estado para masacrar, para aterrorizar, para asustar a la gente, anulando a los dirigentes de la oposición. Empieza a hacer detenciones masivas de dirigentes de pueblo, de niños que están detenidos. Mismo el siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, Venezuela es la que más presos políticos tiene. Ha superado inclusive a Cuba. Utiliza el mecanismo del terrorismo de Estado y el otro mecanismo es el mecanismo de la mentira. Falsifica, opera con títeres como el CNE, Amoroso opera con títeres como su Corte de Justicia para tratar de legitimar un fraude que, en lugar de ser legitimado, cuanto más falsificaciones y más hechos delictivos se cometen, queda mucho más claro. Estamos todavía en esa etapa de la narrativa. La etapa de la narrativa en la cual la oposición ha demostrado plenamente, y el mundo además ha certificado aquello. Seguramente la certificación más importante es la de la Fundación Carter. La Fundación Carter ha mostrado con claridad que las actas presentadas por la oposición son las que valen y que el dictador ha perdido y Edmundo González Urrutia ha ganado la elección y es el presidente electo de Venezuela. En el medio de esa narrativa se han producido 2 efectos. Países que han respaldado a la dictadura, Cuba, Bolivia
Nicaragua, Irán, Rusia, China, las dictaduras de la región y del mundo, o sea, la gente que tiene la misma dinámica y que además forma parte del mismo sistema. Y el mundo democrático que ha avanzado tanto en lo que es el reconocimiento del triunfo como en el reconocimiento del mundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Esta tercera etapa de la narrativa tiene que ser, tiene que avanzar para que entremos en la cuarta etapa, que es la transición y la entrega del poder, que todavía no empezó. La dictadura venezolana, operada por el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI, que ha hecho de Venezuela prácticamente un territorio ocupado. Ahí están las avispas negras de Cuba, ahí están los Wagner, ahí están grupos represivos de Bolivia, Nicaragua ha mandado también tropa para reprimir y han logrado un efecto de verdadero terror en la dirigencia y en la población venezolana. Han logrado desarticular el aparato de la oposición, porque han metido a muchos de sus dirigentes presos, a otros los han asesinado, otros están en la embajada de la Argentina en Caracas. Hay una verdadera presión de terror. El candidato ganador, el presidente electo, ha salido con una operación estratégica extraordinaria, ponderable, y está protegido en España. María Corina Machado está perseguida y en la clandestinidad. Entonces, en ese escenario resulta un poco difícil avanzar hacia la etapa definitiva, la cuarta etapa, que es la etapa de la transición y de la entrega del mando. Pero esto tiene un límite, que es el 10 de enero. Puede ser que lleguemos al 10 de enero y se produzca la posesión del presidente electo de Venezuela sin que haya habido etapa de transición. Sería lamentable, pero es posible. Ahora, si la oposición pudiera montar sus equipos de transición, si el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado pudieran tomar medidas concretas para avanzar e ingresar en la etapa de la transición, eso ayudaría, en el cual obviamente la dictadura tiene todo el control, porque eso es violencia frente a un estado de indefensión absoluto de la población y la dirigencia venezolana. En ese sentido, yo he hecho algunas recomendaciones que ahora me permito insistir. De acuerdo a la Constitución de Venezuela, el presidente tiene la potestad de establecer cómo funciona el gabinete, cómo se organiza el gabinete, cuáles son los ministros, cuáles son sus competencias, eso está determinado. Entonces, lo que debería hacer el presidente González Urrutia, junto con María Corina Machado, es anunciarle a Venezuela y al mundo que tiene un equipo de transición que abarca el área de relaciones exteriores, el área de defensa, el área de gobierno, el área de petróleo, el área de comunicación, las áreas más importantes, va a tener interlocutores que empiecen a llegar oficialmente a nombre del nuevo gobierno, que va a tomar posesión el 10 de enero, a los grandes interlocutores del mundo. Tienen que llegar a Estados Unidos, tienen que hacerlo con la Unión Europea, tienen que hablar con los chinos, tienen que hablar con los rusos, tienen que hablar con los mismos cubanos, porque tiene que saber el sistema dictatorial que eso se acaba el 10 de enero. Si la China quiere seguir haciendo negocios con Venezuela y si quiere cobrar lo que le deben, tiene que reconocer el triunfo del pueblo venezolano y saber que el 10 de enero cambia el gobierno y que González Urrutia es el presidente. Lo mismo que Rusia, porque si no lo hacen, se arriesgan a quedar en un ámbito de ilegalidad sosteniendo un grupo criminal usurpador del poder que además ha de generar la consecuencia que cuando se instale con control efectivo el gobierno, presidente, hay problemas para la relación comercial que tienen que manejarse de Estado a Estado con Venezuela. Entonces, hay que insistir en la formación de esos equipos de transición. Yo creo que
es difícil porque la gente que debería estar en los equipos de transición está presa, está muerta, está en la embajada argentina en Caracas, está exiliada, pero hay que hacer un esfuerzo de unidad para tener equipo. Y en ese marco hay una sugerencia que es central. La organización del gabinete, de la estructura del Poder Ejecutivo, de la presidencia de González Urrutia, va a ser diferente a la que tiene ahora la dictadura. Y eso se arregla solamente con un decreto del presidente en función de la Constitución. Y yo creo que lo que debería hacer González Urrutia es anunciarle a Venezuela y al mundo que él va a utilizar un sistema de un gabinete que tenga un primer ministro y nombrar primer ministro a María Corina Machado, que es la líder y la autora de todo esto, para que ella coja la fuerza de que sea la jefa del gobierno y González Urrutia sea el jefe de Estado. Carlos, pero en todo caso sería designar a María Corina Machado como vicepresidenta de la República, porque la figura de primer ministro no existe en Venezuela. Bueno, pero la puede crear el presidente. La Constitución de Venezuela, en el artículo 236, inciso 20, establece que el presidente tiene la potestad de fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la administración pública. Si decide tener un primer ministro, lo establece. Ahora, si no les gusta el primer ministro, que la ponga de vicepresidenta, pero que organice un aparato que sea la muestra de cómo va a gobernar a partir del 10 de enero para que eso sea el equipo de transición. Y al formar el equipo de transición, al avanzar en el proceso de transición, se va a ir superando y se va a ir aplacando el tema del terrorismo de Estado y la desinformación violenta a puro crimen que está manejando la dictadura. Hay que avanzar a la etapa final de la toma del poder después del triunfo democrático. Y la etapa final de la toma del poder es la transición y la juramentación del presidente. Pero en este caso, o sea, eso sería real. Carlos, porque estamos hablando, y tú lo has descrito bien, de un régimen pues, que ha perseguido de una forma brutal a todo el que acompañó a María Corina Machado, todo el que ha osado hablar de fraude, etcétera. Ya conocemos la historia. ¿Cómo haría María Corina Machado desde la clandestinidad para manejar el proceso de transición? Tienen que tener gente en el exterior, ya está ahí González Urrutia, y María Corina Machado eventualmente puede hacerlo desde la clandestinidad. Ella otorga casi una entrevista o dos cada semana, o sea que puede seguir haciendo eso con potestad. O sea, María Corina Machado ha felicitado al recientemente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Espero que tiene contactos con la cantidad de instancias internacionales que corresponden, pero hay que formalizar eso. Y en la medida en que eso se formalice, eso impide la persecución política contra la propia María Corina Machado. Una cosa es perseguir a la líder de la oposición y otra cosa es perseguir a la jefa del equipo de transición y futura primera ministra o vicepresidenta de Venezuela a partir del 10 de enero. O sea, es con iniciativa en contra de la violencia y en contra del terrorismo de Estado que los ganadores de la elección tienen que hacer política para llegar al 10 de enero, porque la otra cosa, si no, es esperar estos 2 meses mientras la dictadura sigue poniendo las reglas de la violencia, el terrorismo de Estado y el crimen y esperar que pase algo al 10 de enero, que será la juramentación de González Urrutia, porque para la juramentación de González Urrutia hay 2 posibilidades: o jura en Venezuela, en Miraflores, o jura en el exterior, pero que jurar, jura. Ahora, el tema no es jurar, el tema es ser el poder. ¿Tú consideras que esto de la juramentación se debe dar aunque él no pueda regresar a Venezuela? Porque ya incluso le liberaron ayer la orden de captura internacional con Interpol, que eso no funcionará en los hechos, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, ¿cómo regresa a Venezuela? Bueno, hay 2 meses para que cambien las circunstancias. Y en el cambio de las circunstancias tienen que haber iniciativas de la oposición, como estas que te estoy mencionando, u otras, pero iniciativas. Y hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Hay un equipo de transición que ya empieza a trabajar en el cambio de gobierno de Estados Unidos, en el cual
se marca como temas fundamentales en el cambio de política exterior, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema del ataque a Israel y la defensa que Israel está realizando contra Hezbollah y los grupos terroristas y la tensión con Irán, y el tema de Venezuela. Entonces, para el tema de Venezuela hay que empezar a influir, hay que empezar a mantener relación y a mantener una señal muy clara con el equipo de transición del presidente electo Trump para que el 10 de enero pueda González Urrutia jurar en Venezuela. Carlos, ¿cómo crees que vienen ahora la relación de Estados Unidos con Maduro, ahora que Donald Trump es presidente, y tomando en cuenta la mala experiencia que tuvo Donald Trump con el gobierno interino? No sabemos quiénes van a ser los interlocutores de la oposición. Ahora imaginamos que tienen que ser los que designe María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero no sabemos. ¿Cómo ves ahora, cómo crees tú que va a enfrentar el tema de Venezuela Donald Trump? Primero, estratégicamente, la situación de la dictadura de Venezuela con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos cambia gravísimamente. O sea, la dictadura de Venezuela va para peor. Primero, porque su petróleo no vale nada estratégicamente. La política de provisión de petróleo de Trump es la de utilizar sus recursos internos, que fue cambiada por Biden. Y en el escenario Trump, energéticamente, el petróleo de la dictadura venezolana no tiene valor. Segundo tema es que tiene tres cosas fundamentales en política exterior que arreglar Trump. El tema de la guerra de Rusia con Ucrania, el tema del Medio Oriente con Israel, Irán y los terroristas, y el tema de Venezuela. Y el tema de Venezuela, porque está visto que Venezuela es la plataforma donde están tratando de mantener el poder violentamente para seguir agrediendo a los Estados Unidos. O sea, la elección del presidente Trump es una muy mala noticia para la dictadura y una buena noticia para el rescate de la democracia. Pero es importante, como tú has dicho, que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder venezolana que ha logrado ese triunfo, pongan los interlocutores adecuados para hablar con el equipo de transición de Trump y empezar a generar resultados que permitan que el 10 de enero el juramento de González Urrutia sea en Venezuela. O sea que tú consideras que Trump no le va a comprar petróleo a Maduro, para empezar. No es que no le va a comprar, es que no tiene el valor estratégico que tiene hoy día, porque la política de Trump es la del autoabastecimiento. Estados Unidos tiene capacidad de autoabastecerse y si habilita todo lo que es la provisión de la zona de Alaska y la zona del norte de los Estados Unidos, que ha sido de alguna manera suspendida por el gobierno de Biden. Si eso se repone, el valor del petróleo venezolano estratégicamente cae a cero. Y punto. Ahora hay compañías americanas operando en Venezuela, pero precisamente no estarán muy contentas con la llegada de Trump. En todo caso, la visión geopolítica del presidente electo de Venezuela es diferente. Tiene la mala experiencia del gobierno legítimo de Guaidó, Leopoldo y ese grupo de gente, pero hay también una gran diferencia sobre el particular. Hoy día Venezuela no tiene un gobierno legítimo, tiene un gobierno que ha ganado una elección, que tiene que ser posesionado el 10 de enero y que tiene un triunfo indiscutible, un mandato popular extraordinario y que está siendo víctima de terrorismo de Estado para que no se reconozca y no se ejerza ese triunfo que se ha producido el 28 de julio. O sea, las cosas son totalmente claras, no hay nada que forzar en este caso. Y el gobierno del 10 de enero no es el gobierno legítimo, es el gobierno real de Venezuela, el gobierno democráticamente elegido. Y eso hace una diferencia trascendental en el ámbito internacional y en el contexto de la discusión política. ¿Tú crees que la crisis se pueda plantear después de la posesión de Maduro? Porque la verdad es que la toma de posesión de Trump es apenas unos días antes. Quizás la presión de Trump pueda ser posterior a esto. El 20 de enero se posesiona Trump y el 10 de enero... Entonces es posterior, es peor porque es posterior. Por eso es la importancia de los equipos de transición.
Por eso es importante que en este momento haya un equipo de González Urrutia como presidente electo y María Corina Machado como líder, que sea el interlocutor válido para el tema de relaciones internacionales. No solamente con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Japón, con la China, con la propia Rusia y con Cuba y con los países que están ocupando hoy día ilegalmente Venezuela. Hay que hablar con el derecho que da el mandato el 28 de julio y hay que empezar a ejercer el poder político en la transición, pero si no nombras equipos de transición, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, O sea, lo Carlos, único que no muchísimas puedes gracias. hacer es que el grupo ganador de las elecciones del 28 de julio, el presidente electo y su equipo esté ausente del escenario. Tienes que tener equipo y tienes que tener equipo en relaciones exteriores, en defensa, en gobierno, en derechos humanos, en economía, en petróleo. Tienen que empezar a funcionar. ¿O tú qué crees que el 10 de enero, cuando jure Edmundo González Urrutia, qué va a hacer? Tiene que dictar seguramente una decena o una centena de decretos presidenciales, tiene que anular una cantidad de leyes infames, tiene que poner en marcha una cantidad de procesos de investigación, tiene que gobernar y esa agenda de gobierno se prepara. ¿Dónde está? Y Así es. además, preparada que sea, tienen que avisársela al pueblo venezolano para que la dictadura y el pueblo sepan lo que viene, para que el mundo sepa cómo va a cambiar Venezuela. En eso consiste la transición. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y ojalá esto se dé de esta manera. Gracias.